Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este canal. En este viaje a Cuba, ahora mismo, como estáis viendo, los prólogos de cada viaje siempre tienen estos problemas. Estáis viendo lo que me costó llegar a Cuba. Fueron casi 12 horas entre vuelos, esperas, colas y aduanas. Es un dolor de cabeza y un estrés total, tanto vuelo en avión, pero al final merece la pena. Creo que compensa. Pues para este primer vídeo se me ocurrió ver que puedes comprar con 10 euros en La Habana para saber un poco el costo de la vida por aquí. ¿Tú qué crees? ¿Me llegará para todo el día o no? Lo sabremos al final del vídeo, así que solo espero que te guste, disfrutes del contenido. Allá vamos con los 10 euros. Bueno, pues hoy vamos a hacer un reto de los 10 euros que se puede gastar en La Habana con 10 euros, que puedes comprar y que puedes comer o que puedes hacer. A ver cuánto nos dura. 10 euros son, aquí en la moneda nacional en pesos cubanos, son unos 1.500 pesos. Puede ser más, si lo vendes en la calle te pueden dar hasta 1.800. Pero a mí el taxista me los cambió a 1.500. Entonces vamos a ver qué podemos comer con estos 1.500 pesos cubanos. Este es un hotel nuevo, súper grande, que están haciendo aquí, al lado justo del hotel Habana Libre. Antes tenía ahí un cartelillo, un rótulo de La Habana, pero se me dio caer. Fijaros las nubes, que pasada de nubes, súper grandes, parecen de algodón. Son flipantes. Y además se mueven, se van moviendo. No sé si se puede ver. Bueno, pues vamos aquí a empezar en este barcito pequeño que venden bocadillos y zumos. Así que vamos allá. A ver cuánto podemos comer con 10 eurillos. Bueno, pues aquí pedí un bocata de mantequilla por 45 pesos cubanos más un jugo. El bocata también había de pasta, pero prefiero el de mantequilla, que era más rico. Me costó en total 65 pesos. Es un sitio, parece así muy simple, pero trabaja muy bien, muy rápido. Y los bocatas son muy ricos y el jugo natural también estaba perfecto. Bueno, no te esperes que todos los precios sean así de baratos. Más adelante vendrán algunos más caros, ya lo verás. Lo que pasa es que los desayunos en la calle para los cubanos suelen ser muy económicos. Bueno, pues este es un desayuno típico cubano. Tomar un pan acompañado de algo, mantequilla o pasta, y con un zumo. También un café, pero en este local ya se había terminado. Bueno, pues ahora estoy aquí en una calle con muchos bares. Mucho movimiento de bares. Ese de pizzas, porque aquí queda como la universidad, entonces se mueve bastante gente.
y aquí un barcito que dan cafés. Así que vamos a tomar un café que cuesta 15 pesos o más. Hola, un cafecito. $15, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este es el café típico casero de pota por 15 pesos cubanos, que apenas son 8 céntimos. Es un café rico que se toma muy bien, es muy ligero, con mucho sabor, muy suave y mucho aroma. Bueno, pues ahora me encuentro en este edificio enorme que le llaman el edificio Foxa. Y vamos a hacer otro gasto, que es recargar la tarjeta con datos aquí en la oficina de Texa. El tema es, yo voy a recargar solo, voy a recargar unos 5 gigas, creo que ya me serán suficientes para estos días. Bueno, aquí tengo que aclarar una cosa. La tarjeta SIM ya la tenía de otro viaje, del viaje anterior, entonces no la cuento. Así que solo cuento la recarga que vamos a efectuar ahora mismo. Aquí estaba esperando a mi turno, ya que siempre que vas a una oficina de Texa tienes que hacer una cola. Esta me tardó aproximadamente 1 hora esperando. Bueno, pues ya hicimos la recarga con 8 gigas de datos por 500 pesos cubanos, que son unos 3 euros más o menos. Bueno, pues ahora aún me restan de los 1500 pesos iniciales, me quedan 900 pesos. Sí, 900. Así que yo creo que me va a dar para comer algo más. Ahora estaba en una bodega de racionamiento. Estas bodegas, las familias que están ahí registradas, les dan una cantidad de comida al mes, como esta señora que estaba ahí, y le dieron varios picadillos, así paquetes de picadillos de carne, más una bolsa grande de pollo. Hay bastante gente esperando siempre, haciendo su cola en las bodegas. Bueno, pues ahora ya estaba subiendo un poco el nivel del gasto, ya que me metí en el Hotel Nacional, el hotel más bonito, más clásico y antiguo de La Habana. Es muy famoso y da gusto tomarse algo allí en esa terraza tan enorme. El Hotel Nacional, un hotel súper bonito que tiene estas vistas. Y entonces aquí pedimos un jugo de fruta bomba, que este jugo nos costó 100 pesos, que son casi 60 céntimos de euro. Pues ahora ya nos queda de presupuesto para hoy unos 800 pesos nos resta uno. Así que a ver si nos llega para comer algo después. Bueno, el sabor que tiene la fruta bomba es así parecido al melón y sandía. Es así una mezcla de las dos. Dicen que tiene unas propiedades muy digestivas. Vale, pues ahora cogí un taxi compartido por 50 pesos cubanos para ir a La Habana Vieja.
Bueno, pues estamos en el Floridita. Pedimos un daiquiri por 3,50 pesos. Ya me queda menos del presupuesto. Creo que no me va a llegar para comer nada después. Pero bueno, tenemos esto. Lo compramos. Bueno, pues ya salimos del Floridita, gasté 350 pesos y ahora me quedan 370 pesos y no son ni la 1 de la tarde, así que creo que no me va a llegar para mucho el presupuesto de 10 euros. Está complicado. Bueno, pues como no quedaba mucho presupuesto y era hora de comer, encontré este sitio que tenía una cola de gente allí esperando, parecía bastante bueno. Miré la pizarra de comidas, parecían económicas. Este pollo con arroz valía 170 y la limonada valía 100. El pollo con arroz era malísimo, muy malo. El arroz tenía un sabor a rancio fatal. Yo creía que estaba malo y me iba a sentar fatal después, pero bueno, no ocurrió el caso. Pero la comida es muy mala. La cola que tuve que esperar fuera también más de media hora para entrar a comer, no lo recomiendo. Al final gasté entonces 270 pesos. Pues algo que me chocó mucho ver en La Habana son estas bodas. Los días que estuve allí, que no fueron muchos, pues debí ver unas 5 bodas y llaman mucho la atención porque van en carros, coches muy coloreados y bonitos y las novias todas vestidas de blanco, y hasta tengo visto en las novias subidas a las motos y vamos, tan contentas. Y con esta pequeña bola de helado acabamos el gasto de los 10 euros en La Habana. Y como ya pudisteis ver, hay cosas muy baratas y otras que son un poco más caras. Depende a los sitios que vayas, tienes un presupuesto u otro. Pero en general La Habana no sale muy caro, no suele salir. Pues nada más, me despido. Espero que os haya gustado. Si es así, regalar un like. Si queréis, suscribiros. Un saludo y hasta el próximo vídeo en Cuba.